Momento de hablar con alguien importante, vamos a hablar con un intendente, vamos a hablar con Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar, que está con nosotros, con mucho trabajo obviamente, y se toma unos minutos para poder hablar aquí en Show Attack. ¿Cómo te va, Ariel? Soy Mariano, está Sol Pérez, está la doctora Mónica Nefke, aquí estamos en Radio Latina y en Telemax. Bienvenido, Ariel, ¿cómo andás? Gracias, muy bien, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Ariel, contanos, ¿qué es lo primero que te sale hoy decir con respecto a cómo estamos, cómo está tu distrito con las medidas de cuidado? Te vemos trabajar y mucho, pero bueno, quiero que le cuentes a la audiencia que tenemos cómo estás llevando esto. Tenemos que ser conscientes todos que las medidas que se tomaron y que fueron a tiempo está haciendo que la curva de crecimiento del coronavirus sea más lenta que en otros países. Ujú. Que el 90% de la población la está cumpliendo, pero que ese 10% que no lo está haciendo se pone en riesgo a sí mismo, a su familia y a todos que estamos haciendo un enorme esfuerzo sanitario y un terrible esfuerzo económico porque junto con la crisis sanitaria hay una crisis alimentaria enorme. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a la conciencia y darse cuenta que hay que tener mucha responsabilidad, que se pone en juego nuestra humanidad, de nuestro ser, nuestro costado humano, y darnos cuenta que la libertad, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos, es un uso responsable y consciente, y que si no, no nos dejan otra alternativa que aplicar las medidas punitivas de la ley. Hoy Claro. secuestramos autos, otros días también. La verdad que no lo queremos hacer, no nos sirve. Necesitamos que la policía esté para resguardar la ciudadanía en general y tomando los recaudos que tiene que ver con esta crisis tan particular, y no para detener a personas que no son conscientes de que hoy es un momento para quedarse en casa. Moni. Sí, Ariel, pregunta, ¿tenés en tu distrito casos de ciudadanos que no estén respetando la cuarentena y por la cual se le haya formulado la denuncia penal? Sí, tenemos varios casos, sí. Ujú. Ujú. En ese caso actúa la justicia federal. Sí, actúa la justicia federal, se hemos tenido que aplicar sanciones, hubo detenciones, también hicimos apercibimientos, pero sí, se han dado todas estas circunstancias, como también de manera contravencional estamos secuestrando los autos a aquellos que lo usan de manera indebida. ¿Qué te pasó internamente a vos como ser humano, como argentino, como funcionario, con la vocación de servicio que tenés y demás, cuando veías la Panamericana, que quizá atravesaba por momentos tu distrito, lleno de gente que volvía de vacacionar y gente totalmente fuera de contexto de lo que está pasando? Creo que no entienden que esta pandemia, primero, vos fíjate que es un virus que ataca por las características de los sectores económicamente más empoderados hacia el resto y no al revés. Que eso demuestra que cuando estas cosas vienen no están ni las características sociales, ni económicas, ni políticas, y que es cuando te pones en juego realmente un comportamiento social y colectivo, que si bien somos seres individuales, también somos seres comunitarios, y que hay un sector que no lo puede ver, que no le tiene más largo el ombligo que la cabeza. Entonces es muy importante Está que se bien. tome conciencia, porque la gendarmería está ahí. Ahora yo no quiero la gendarmería ahí, yo la quiero la gendarmería ayudando en la distribución de alimentos, cuidando que no venga un extranjero por la frontera, participando del cuidado de la ciudadanía de los argentinos. Bueno, está ahí porque hay gente que está actuando de manera poco responsable. De hecho, mira, yo estoy en este momento regresando a mi hogar, ya cumplí Sí. todas mis funciones como intendente, estoy exceptuado, tengo responsabilidades especiales, Ujú. sin embargo, apenas termino, llego a mi casa, me saco los zapatos antes, la camisa, Claro, entro por una puertita al costado, me higienizo y recién ahí después saludo a mis hijos. claro. Clarísimo. Sol. Sí, Ariel, yo tenía una consulta porque de la mañana muchos no sabían qué contestar, sobre todo en lo que es televisión. ¿Qué pasa con la gente que se llevan detenida? ¿Se queda en la casa y cumple prisión domiciliaria? Queda demorada un par de horas y después vuelve a su casa y se le abre una causa penal. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? A todos se les abre causa penal, algunos se los demora, depende en donde sea que se los detiene, y después a todos se los obliga a cumplir en su casa. Tenemos que entender que es un garronazo solo abrir una causa penal a alguien que no entendió que se tenía que quedar en su casa, y Mm. que estamos sobrecargando la justicia, que estamos sobrecargando el servicio de seguridad en algo que no debiera estar pasando y que nos obliga porque es como una especie de arma que uno tiene, ¿no? Podemos ser un contagiador que no somos conscientes que estamos poniendo en riesgo la vida de los demás, porque hay mucha gente que en este momento puede ya tener el coronavirus
pero como es asintomática, no se enferma a sí mismo, pero puede enfermar a los demás. Y te queda además antecedentes penales para cuando quieras Sí, claro. buscar un trabajo, ¿no? Es Para, heavy. y además, yo te hago una pregunta. Mañana, hace cuenta vos, Sol, tenés que contratar a alguien y ves que esa persona no fue solidaria. ¿Para qué la vas a tener? Claro. ¿No? De Sí. verdad. Porque si en el momento más importante, porque además analicemos esto, en algún momento va a aflojar la pandemia y vamos a poder de a poco retomar nuestra vida normal. Sí. Entonces nos tenemos que definir qué clase de sociedad somos, y cuanto más unidos estemos, más rápido nos vamos a poder recuperar económicamente. Esto es un desastre económico lo que está pasando, culpa Sí. de nadie, culpa de la enfermedad que azota a todo el mundo. Bueno, seamos conscientes que para salir también rápidamente y volver a poner la Argentina de pie, hace falta estar todos unidos ahora. Fíjate que cambió todo el diálogo, lo que era la deuda externa, el Banco Mundial, todo. Se replantea un orden económico nuevo. Entonces, ese orden económico nos tiene que encontrar realmente muy solidarios, muy unidos, porque también tenemos que saber que aquel que se sube en auto y siente que tiene un derecho por arriba de los demás, no está mirando que hay otras personas que viven al día, que nos están escuchando en la radio, y que están pasando hambre. Claro. Tal cual. La crisis alimentaria hoy es tan grande como la crisis sanitaria, y que es muy importante que nos demos cuenta de esto. Ujú. Sí, sobre todo me parece que acá pasa por la solidaridad, la empatía, pero cuestiones básicas de educación, me parece, ¿no? El amor al prójimo, el Valores. valores, porque si yo no me cuido, bueno, de última el mambo mío de no querer cuidarme, qué sé yo, pero el tema que estás invadiendo los derechos de los demás, estás invadiendo el derecho de la salud de los demás, es algo gravísimo, que me parece, coincido con vos, Ariel, que hay mucha gente que todavía no le cayó la ficha, no sé por qué, pero debería caerle. Te quiero preguntar por el humor social, por el clima social que toda esta pandemia trae, la gente en sus casas, el humor social quizá empieza a ser un poco más agudo o, digamos más intolerancia en la calle, robos, ese tipo de cosas. Digo, ¿lo están previendo en tu distrito? ¿Lo tienen como algo que puede pasar? Sí, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, nuestra Secretaría de Cultura armó un departamento que es Cultura Digital para emitir un montón de publicaciones para que haya actividad cultural vía redes sociales, WhatsApp, webs y todas las herramientas que puedan llegar, incluso los canales locales también. Entonces, estamos armando dispositivos culturales, dispositivos educativos, herramientas de entretenimiento que la gente se pueda contactar unos a otros, como también hacemos por Instagram y demás. Y el humor es oscilante, bueno, son muchos días largos, algunos tienen condiciones habitacionales más cómodas y la sobrevida mejor, Sí. otros tienen núcleos habitacionales mucho más pequeños y se les hace un poquito más complejo, y también, como te decía, bueno, algunos tienen una capacidad de ahorro que les permite, quizás pierden plata, pero tienen con qué bancársela, y otros que están muy justos están un poco más tensos. Bueno, es importante, por eso, digamos, el comportamiento social y colectivo, y darnos cuenta que esta medida, que es completamente extrema y singular, apunta especialmente a cuidar la vida de los argentinos. Uh-huh. Ahora, la vida de los argentinos no alcanza con una decisión del presidente o un decreto, alcanza con que los argentinos realmente valoremos la vida y la cuidemos. Y esto que vos decías, cuando yo te hablo de nuestro ser, nuestro costado humano, es porque hay muchos seres vivos en la faz de la Tierra, pero solamente el ser humano tiene la capacidad de la libertad. Claro. Y la libertad es una administración, no es una irresponsabilidad. La libertad tiene también sus límites y sus consecuencias. Entonces, tiene que haber un uso responsable de cómo la manejamos. Claro. ¿Qué te pasa cuando escuchás, por ejemplo, ves un tuit como el de Laura Alonso diciendo que venían espías cubanos, médicos, que era lo único que faltaba? No sé si lo viste. Y lo tomo como de quien viene, la verdad. Claro. Viendo a Laura Alonso lo desastre que fue de funcionaria, nada, me parece que lo tomo con humor, porque la verdad es que es una persona que fue una pésima funcionaria y ahora hace pésimas opiniones y es una provocadora serial. Mirá, si hay algo que también hay que destacar, Sí. desde el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad, los gobernadores de todos los partidos políticos, los intendentes de todos los partidos políticos, acá se termina la grieta. Estamos realmente, hay una madurez política y social que estamos todos unidos. Los argentinos en general estamos unidos. ¿Viste? Cuando hablamos de este grupo de gente que no tomó conciencia, hablamos de una minoría. Claro. Una minoría que tiene que entrar en razón, pero la verdad la gran mayoría está en sintonía.
Bueno, y en esa minoría existen personajes como Laura Alonso y algunos otros. Moni. Sí, Ariel, mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con el resto de los intendentes? Por ejemplo, el intendente de Tigre, el intendente de Malvinas Argentinas, el de Pilar, el de Zárate. ¿Están teniendo una interrelación a nivel sanitario en relación, por ejemplo, a los médicos, a las camas, frente a la crisis sanitaria que puede llegar a tener un pico? Mira, justo nombraste más intendentes que tengo una amistad personal, pero más allá de eso, nosotros conformamos un consorcio de municipios que se llama Región Norte 2. Mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión en Malvinas Argentina, en el municipio de Malvinas, para coordinar más acciones conjuntas. El consorcio ya las tiene hace 2 años, o 3 ya, que está funcionando. Por lo tanto, veníamos con ventaja en este sentido. Mañana, como la presidencia está en este momento en manos de León Ardini, nos reunimos ahí con los equipos de salud, de seguridad y desarrollo social para profundizar, porque si hay algo que demuestra esta crisis, que los límites distritales no son límites sociales, que la gente se tiene que mover y que también puede haber, por ejemplo, el primer caso de coronavirus confirmado del partido Escobar estaba internado en el Hospital Austral de Pilar. Por lo tanto, la coordinación sanitaria es muy importante, y algo que dice el ministro de Salud de la Nación que vale la pena también tener en cuenta, que no es que va a haber camas para Escobar, para Pilar, para Tigre, va a haber camas para coronavirus. Entonces, cuando faltan recursos, no solamente económicos, sino humanos, porque no podemos fabricar médicos terapistas o enfermeros de la nada, y también porque no dejan de existir el resto de las patologías que comúnmente tenemos los seres humanos. Entonces lo que hay que hacer es optimizar de manera inteligente cada uno de los recursos, y eso es lo que se está haciendo en este momento. La reunión de mañana a la mañana tiene que ver con eso, con cómo hacemos sintonía fina en esta estrategia de optimizar los recursos humanos y económicos. Ariel, muchas gracias. Lo mejor para ustedes. A ustedes, y les agradezco esto que hacen, que es ayudar a generar conciencia. Yo les digo que nos tenemos que cuidar entre todos, y todos los que pueden quedarse en casa. Abrazo grande y gracias. A ustedes. Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, charlando con nosotros en el cierre del programa. Nos quedan 2 minutitos.